Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5837-2014, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Freddy Rolando Hernández Ola contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 2 de octubre de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció: del estudio del caso concreto y de sus antecedentes, se establece que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar en forma parcial el recurso de apelación interpuesto por el postulante. En consecuencia, modificó la sentencia apelada en el sentido de que declaró sin lugar las excepciones perentorias interpuestas por la parte demandada. Aclaró el número de la resolución mediante la cual se otorgó la pensión y confirmó lo demás contemplado en la sentencia apelada, por lo que esta Cámara considera que la autoridad impugnada actuó de acuerdo a la potestad que tiene de juzgar al emitir la sentencia reclamada de conformidad con el artículo 203 constitucional. La dictó ajustada a derecho, pues realizó un análisis de los agravios expresados por el recurrente, que son los mismos argumentos del presente amparo, estableciendo que el monto de la pensión otorgada por riesgo de vejez estaba correcta, pues realizó un análisis de los agravios expresados por el recurrente, que son los mismos argumentos del presente amparo, estableciendo que el monto de la pensión otorgada por riesgo de vejez estaba correcta, ya que calculó con base en el acuerdo 1257 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que contenía las reformas al acuerdo 1124 de esa Junta Directiva, ya que tanto al momento de presentar su solicitud de cobertura por vejez 22 de julio de 2011, como al dictarse la resolución R 117.847-B el 16 de septiembre de 2011, dicho acuerdo se encontraba vigente. Además, las estimaciones las realizó en forma clara, ordenada y congruente, por las que concluyó modificar la sentencia apelada, pero únicamente en el sentido de declarar sin lugar las excepciones perentorias opuestas por la entidad demandada. Y al entrar a revisar la pensión asignada como lo pretendía el actor en su demanda, concluyó confirmar la sentencia apelada en el sentido de que el 0.5% de la remuneración base por 6 meses de contribución debía llenar 2 requisitos: el número de contribuciones, que sí cumplió, la edad de 60 años, que también cumplió el día anterior a la solicitud, por lo que en aplicación al artículo 16 del acuerdo 1257 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, los semestres de contribuciones debían empezarse a contar después de haberse cumplido con ambos requisitos, circunstancia que no aconteció en el presente caso. De ahí que la protección constitucional de amparo debe ser denegada por improcedente. No obstante lo anterior, cabe indicar que el pensionado, según el artículo 45 del acuerdo 1124 de la Junta Directiva del IX, tiene derecho de acudir ante ese instituto a solicitar que se revise la pensión asignada, con el objeto de que se le apliquen los beneficios que pudiera contener el acuerdo 1291 del mencionado instituto, si fuera el caso, ya que actualmente se encuentra vigente. Al resolver, declaró: deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por Freddy Rolando Hernández Ola en contra de la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social. No se condena en costas al postulante y no se impone multa al abogado patrocinador. De conformidad con lo establecido en las disposiciones reglamentarias y complementarias contenidas en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace conocimiento de quienes intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos para expresarse respecto a los agravios que le reputan al acto reclamado. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral,
abstenerse de leer cualquier documento salvo autorización del presidente, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes y a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo de esta vista pública, el abogado Marvin Rocaer Ramos Aguilar, en representación de don Freddy Rolando Hernández Ola. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señora secretaria adjunta de esta Corte y personeros representantes de los terceros interesados, así como el Ministerio Público, ingeniero Freddy Hernández Ola y público que nos honra con su presencia. Tengan todos y cada uno muy buenos días. Encontrándonos reunidos el día de hoy con el objeto de presentar el alegato de manera oral en relación a la protección constitucional que se solicita a través del amparo, es preciso mencionar los siguientes aspectos fácticos y jurídicos. Mi patrocinado inició relación laboral con la Universidad de San Carlos de Guatemala el día 1 de febrero del año 1980 y desde ese entonces se le han descontado a su salario las cuotas correspondientes para contribuir al régimen de seguridad social dentro de los porcentajes correspondientes no solo a enfermedad común y accidentes, sino también al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Mi patrocinado nació el 21 de julio de 1951 y presentó su solicitud de pensionamiento por el riesgo de vejez al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el 22 de julio del año 2011. De esa cuenta entonces se establece que a la fecha de la presentación de la solicitud de mi patrocinado contaba con la edad de 60 años y con lo cual se cumple con el requisito que establece la normativa referente al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Resulta ser de que el acuerdo 1124 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social establecía la forma en la que se integraba la pensión por el riesgo de vejez. No obstante ello, a través del acuerdo número 1257, se reformó dicha normativa y como consecuencia varió la forma de la integración de la pensión por el riesgo de vejez. Tal es el caso que esta Honorable Corte de Constitucionalidad conoció la acción de inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en aquella reforma, es decir, la que contiene el acuerdo número 1257, en donde dictó sentencia en los expedientes acumulados números 3-2011, 4-2011 y 52-2011, en la que declaró con lugar la inconstitucionalidad y como consecuencia expulsó del ordenamiento jurídico el artículo 6 del acuerdo 1257, por medio del cual se reformó el artículo 16 del acuerdo 1124. Repito nuevamente, mi patrocinado presentó su solicitud de pensionamiento por el riesgo de vejez el 22 de julio del año 2011 y resulta que desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la reforma que se le introdujo al acuerdo 1124, es decir, la publicación del acuerdo 1257, hasta la fecha en la que fue expulsado definitivamente del ordenamiento jurídico guatemalteco la disposición declarada inconstitucional, aquella fue aplicada durante ese periodo de tiempo para resolver las distintas solicitudes que se presentaron en esas fechas, y dentro de ellas la de mi patrocinado. Cabe resaltar en ese sentido, honorables magistrados, que siendo el caso que una disposición ha sido expulsada del ordenamiento jurídico, dada la confrontación del razonamiento jurídico en el que se comprobó que efectivamente después del test de razonabilidad y de proporcionalidad no es procedente la aplicación de aquellas normas toda vez que transgreden
el artículo 100 de la Constitución y el artículo 106 también constitucional, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala ha ratificado, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional a esa convención, es decir, el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador. No es posible y no es permitible que dicha disposición que transgrede la Constitución sea aplicada, toda vez que el artículo 44 de la Constitución es claro al establecer que son nulas de pleno derecho aquellas disposiciones que disminuyen, limitan, restringen o menoscaban los derechos que la Constitución garantiza. Asimismo, el artículo 204 de la Constitución establece como un principio primario para la administración de la justicia que la misma debe de impartirse de conformidad con el ordenamiento constitucional. Esa supremacía constitucional, entonces, viene dictada por el propio mandato constitucional, de tal manera que aquella disposición emanada por la autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que disminuyó, limitó el derecho que mi patrocinado tiene a poder percibir una pensión por el riesgo de vejez que le permita vivir o subsistir de una manera digna, así como a su núcleo familiar que depende económicamente de él, no puede ser aplicable para la resolución del caso concreto. Por ello también, en el presente alegato para el día de la vista, honorables magistrados, se hacen propios los argumentos de hecho y de derecho que han sustentado distintas sentencias emitidas por este honorable y alto órgano constitucional, como la contenida en la inconstitucionalidad que resolvió los expedientes acumulados números 3-2011, 4-2011 y 52-2011, así como la que ha sustentado en diversos casos, y si me permite puedo leer los números de los expedientes. En la que ha considerado los principios de progresividad y no regresividad en los expedientes 2863-2006, 4095-2006, los cuales también constituyen alegato para el presente día de la vista. La argumentación de la autoridad recurrida y el agravio que le causa a los derechos humanos garantizados por la Constitución a mi patrocinado es el hecho de que se considere que una disposición nula de pleno derecho que viola la Constitución por estar vigente sea aplicable a la resolución del caso concreto. La pretensión de mi patrocinado es que al monto de la pensión por el riesgo de vejez que le fue asignada se le incluya el 0.5% de la remuneración base que contribuyó en exceso a las primeras cuotas obligatorias. Pero resulta ser que del análisis que efectuó la autoridad recurrida y cuyos agravios también se reprochan ahora por haberlos hecho propio la sentencia apelada, consisten en que dicha disposición, es decir, la contenida en el artículo 6 del Acuerdo 1257 que reformó el artículo 16 del Acuerdo 1124, se encontraba vigente en la fecha en la que se emitió la resolución por medio de la cual a mi patrocinado se le asignó el monto de la pensión por el riesgo de vejez. En ese orden de ideas, como ustedes bien recordarán, en el momento en que se dictó la sentencia de inconstitucionalidad y se expulsó del ordenamiento jurídico guatemalteco dicha disposición, antes de la reforma, la pensión por el riesgo de vejez se encontraba integrada por el 50% de la remuneración base y que aquella no podía en ningún caso exceder de 6,000 quetzales. Asimismo, se le sumaba el 10% por cada carga familiar. Ese 10% también es en relación a la remuneración base. Y el 0.5% de la remuneración base por cada semestre cotizado en exceso a las primeras 120 cuotas obligatorias de contribución. Posteriormente,
entra en vigencia la reforma contenida en el Acuerdo 1257 y el monto de la pensión queda integrado de una manera análoga. Los tres elementos siguen vigentes, pero con las siguientes variaciones. El 50% de la remuneración base no tiene ningún cambio, pero sí tiene cambio el hecho de que se asigna un único 10% por cada carga familiar, y el 0.5% de la remuneración base únicamente contará después de que se hayan cumplido los requisitos de edad y número de contribuciones. Para todos es bien sabido que la cuota que se descuenta al trabajador activo para contribuir a la seguridad social que administra el ICS está dividido en porcentajes que se distribuyen a los distintos programas que por obligación constitucional debe cubrir. De tal manera que una persona, al ser acogida al programa de invalidez, vejez y sobrevivencia, se le deja de descontar la parte proporcional a la cobertura de dicho programa. Por lo tanto, aquella disposición que valga la redundancia, establece que el 0.5% únicamente será efectivo después de haber cumplido los requisitos, no tiene ni sentido ni lógica basados en el principio de la realidad y de la razonabilidad, pues cualquier afiliado que ya esté acogido ya no se le descontará el porcentaje correspondiente a esa cobertura del programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Esos son los argumentos, honorables magistrados, que me permito esbozar para poderles demostrar que efectivamente no es posible aplicar una norma nula de pleno derecho pese a estar vigente, porque constriñe y vulnera los derechos humanos que nuestra Carta Magna y los tratados internacionales garantizan a mi patrocinado. El vacío legal que pudo haber provocado la promulgación de normas nulas de pleno derecho debe de ser llenado con la integración del derecho basado en los principios que informan la seguridad social y el derecho al trabajo. En ese sentido, el artículo 106 de la Constitución robustece la postura sostenida, en virtud que establece que las disposiciones que limiten, tergiversen o menoscaben los derechos adquiridos de los trabajadores también deben ser nulas. Y para la integración de ese vacío legal debe hacerse aplicación estricta del último párrafo del artículo 106 de la Constitución, el cual establece que en caso de duda sobre el alcance o interpretación de las disposiciones debe de ser en el sentido más favorable para los trabajadores, tomando en cuenta que el derecho a la seguridad social es un derecho humano que está garantizado en el artículo 100 de nuestra Carta Magna. Por ello, la acción constitucional de amparo se fundamenta en los artículos 44, 106 y 204 de la Constitución, los cuales se han denunciado violados, por lo que se ratifican también todos aquellos argumentos de hecho y de derecho que se han expresado en las distintas instancias ordinarias y extraordinarias, tales como el memorial inicial de demanda, el alegato para el día de la vista que se presentó en segunda instancia, el memorial de interposición de la presente acción constitucional de amparo, así como los contenidos en las distintas evacuaciones de audiencias de 48 horas que se sustentaron en la primera instancia constitucional. Una vez confrontado el hecho de que no es permisible que se puedan aplicar disposiciones nulas que vulneran la ley para la resolución de un caso concreto, es procedente entonces acceder a la pretensión de mi patrocinado en el sentido de revisar el monto de la pensión que le fue asignada y como consecuencia declarar que le asiste el derecho para que el mismo sea reajustado, en el cual se incluya el 0.5% de la remuneración base por cada semestre que mi patrocinado contribuyó en exceso. Por lo que respetuosamente, honorables magistrados, les solicito que al dictar la sentencia que en derecho corresponde, declaren con lugar el presente recurso de apelación
revocando la sentencia venida en grado y como consecuencia se otorgue el amparo solicitado, se deje definitivamente en suspenso, por lo menos en cuanto a mi patrocinado, el acto reclamado, y para los efectos positivos del mismo se le ordene a la autoridad recurrida que dicte nueva resolución en base a las consideraciones de hecho y de derecho que sustenten la sentencia que en su momento se dicte. Muchas gracias, honorables magistrados. Voy a hacer uso de la palabra. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tercero interesado en el amparo, por medio de su mandataria especial judicial y administrativa con representación, abogada Suri Priscila Escobar Muñoz. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días, secretaria. Buenos días, Ministerio Público, abogado defensor y postulante del amparo. El postulante, si bien es cierto, planteó como acto reclamado la sentencia del 24 de julio del año 2013 emitida por la Sala Primera de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, en el memorial de amparo salta a la vista que los mismos argumentos establecidos en el amparo son los mismos argumentos de la demanda ordinaria laboral. Y tomando en cuenta que el amparo, el espíritu del amparo es la protección de los derechos constitucionales, ¿verdad? Y que la Constitución en el artículo 211 establece que en ningún caso habrá más de 2 instancias. Y en el presente caso, lo que se pretende con acción de amparo es que el amparo se convierte en una tercera instancia. Sin embargo, la Sala Primera, la autoridad recurrida, emitió el acto reclamado de conformidad a derecho y de conformidad con el artículo 372 del Código de Trabajo, el que establece que las sentencias en segunda instancia deberán confirmar, denegar o modificar parcial o totalmente las sentencias en primer grado. Y en este caso, la Sala Primera de Trabajo lo que hizo fue confirmar la de primer grado basado de un estudio hermenéutico de las constancias y pruebas procesales sometidas a su juicio y de conformidad con las normas de seguridad social y las normas constitucionales. También es atinente hacer citar que esta honorable Corte en innumerables fallos ha establecido que los fallos contrarios a los intereses de las partes en ningún momento constituyen una violación a los derechos. Y en el presente caso, como bien lo estableció también la Corte Suprema de Justicia, que emitió la sentencia que hoy apeló el postulante, estableció que los mismos argumentos de la instancia ordinaria se plantearon en la instancia de amparo. Por lo que se evidencia que aquí lo que existe es los intereses del postulante, no una violación a los derechos de seguridad social y derechos constitucionales del postulante. Por lo que en este momento el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social solicita que se confirme la sentencia de la Corte Suprema de Justicia denegando el amparo al postulante. Solamente, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra al Ministerio Público a través de la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariego Serrero. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, abogados de las partes procesales, señora secretaria y demás personas presentes, muy buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública que le fuera conferida en su calidad de tercero interesado, comparte el criterio sustentado y resuelto en sentencia de fecha 2 de octubre de 2014, emitido por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual deniega el amparo solicitado por el señor Freddy Rolando Hernández Ola en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. El amparo descansa sobre 3 preceptos legales mediante los cuales nombraré en cuanto a que no se puede constituir como una instancia revisora de las actuaciones realizadas en un juicio valorativo en el juicio ordinario. En el presente caso, y otro de los pilares sobre los que descansa, que al no existir agravio, no se puede constituir un tribunal de amparo,
como una tercera instancia que pueda revisar las actuaciones que fueron realizadas a juicio de los respetables juzgadores. En este sentido, la Sala, al confirmar el fallo de primera instancia, realizó un juicio valorativo de los acuerdos emitidos por la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tomando en cuenta este análisis, emiten una sentencia conforme a derecho, en donde no se percibe ninguna violación a los derechos constitucionales del amparista. Dada esta circunstancia y habiéndose dictado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que deniega el amparo solicitado por el amparista, esta representación solicita a este honorable tribunal que, al conocer los argumentos del recurso de apelación planteado, sea denegado. En consecuencia, se confirme la sentencia venida en grado y el amparo solicitado por el postulante sea denegado. Y así, en consecuencia, se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.